Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y continuamos con nuestra quinta y última parte acerca de nuestra enseñanza de la gran mentira del número de la bestia y de la marca de la bestia. Y en la noche anterior estuvimos viendo el libro de Revelaciones capítulo 13 verso 11, que el cual vimos que el falso Naví que viene imitando al rey Jacodes saldrá de la tierra, o sea, de la nación de Israel, de la tribu de Dan, según Génesis capítulo 49 verso 16 y 17. Y quedamos en ese verso y hoy continuamos en el verso 12, que ya aclaramos que el falso Naví tenía en su poder, dice que dos cuernos, que los dos cuernos no son ninguno dos papas, como anda diciendo ahí un falso ministro, que entre comillas se hace de judío, que dice que los dos cuernos es que el Papa, el Francisco y el otro que no se ha muerto. Mire, eso es una gran mentira del diablo. Los dos cuernos con los cuales se gobierna la humanidad son dos poderes, que son cuáles, el político y el religioso. Ya que tanto el político y el religioso eran establecidos por el mismo Rey Jacodes. Y como el falso Naví viene imitando al Rey Jacodes, el falso Naví tendrá en su poder ¿qué? La política y la religión. Ya que el rey Jacodes era el que ungía a los presidentes y el rey Jacodes era el que ungía a quienes, a los cojenes de quién, de Yahweh. Con estos dos cuernos de estos dos poderes es que se gobierna la humanidad. Por si usted no lo sabía, mire. Entonces mire lo que dice el libro de Revelaciones mal traducido por Apocalipsis capítulo 13 versículo 12. Mire lo que dice. Que este falso Naví dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Dice que, y lo hace en presencia de ella, y hace que la tierra, la nación de Israel y los moradores apóstatas de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue ¿qué? Fue sanada. Mire, el falso Naví viene imitando ¿a quién? Al rey Jacodes, que el rey Jacodes hace que la nación, que las personas exalten ¿a quién? A Yahshua. Mire, así como el mismo Yahshua exaltó al rey Jacodes, así también la bestia exaltará ¿a quién? Al falso Naví, que vendrá y le repito, imitando al rey Jacodes. Y este falso Naví hace que la tierra, la nación de Israel y los que viven en ella, dice que adoren a la ¿qué? A la primera bestia, o sea, al antimasías. Como les repito, esto es un libro, es de una burda imitación del ministerio de Yahweh, de Yahshua y del amado rey Jacodes. Y que sigue diciendo, y cuya herida mortal fue ¿qué? Dice que fue sanada, miren. Ahí dice la escritura en Revelaciones 13:12, mire. Vuelvo y le repito, esto no se debería llamar ni el ministerio de la bestia, sino la burda falsificación de Yahweh, Yahshua y el amado rey Jacob. Mire, ¿por qué razón? Mire, así como Yahshua murió y resucitó, ahí dice que la bestia también que entre comillas, dice que su herida mortal fue sanada. O sea, ahí está hablando de la falsa imitación de la resurrección de ¿quién? De Yahshua. Y en Revelaciones capítulo 13, verso 13, dice que también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la ¿qué? A la tierra delante de ¿quiénes? Delante de los hombres. Miren, así como los falsos líderes religiosos le pedían una señal del cielo a Yahshua, para que ellos pudieran creer en él, y Yahshua no les hizo ninguna señal delante de ellos. Aunque Yahshua sí les dio señal, que les dijo que él estaría 3 días en el centro de la ¿qué? De la tierra, o sea que él moriría, pero después del tercer día ellos ¿qué? Él resucitaría. Y ellos no entendieron esa ¿qué? Esa revelación o esa señal que Yahshua les ¿qué? Les reveló. Y mira lo que dice. El verso 14, dice el 13, dice, también hace grandes señales de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la ¿qué? A la tierra delante de los hombres. Mira lo que dice. Este falso Naví hará grandes señales, pero este falso Naví hará descender fuego del cielo como lo hacía el rey Jacob a través de ¿quién? De Elías. Y este falso Naví hará otras grandes señales y las hará en qué lugar, mire, en la nación de Israel y no en ningún otro lugar. Pero los milagros del falso Naví serán ¿qué? Serán limitados. Mientras que los milagros del rey Jacob son ¿qué? Son ilimitados. Y en Revelaciones 13:14, mire que dice que
el falso Naví engañará a los moradores de la tierra, o sea, a los falsos líderes religiosos. Con las señales que se le ha permitido hacer, dice que en presencia de ¿quién? De la bestia. Dice que mandando a los moradores de la nación de Israel que le hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, dice, y que vivió. Miren, ahí tienen. Ya vimos, ahí estamos viendo a quién engañará el falso Naví, a los líderes religiosos, a los apóstatas. ¿Ah? Mire, es increíble, pero los mismos israelitas le harán una imagen a la que, a la bestia, y lo peor, se postrarán ante ella. Y esto lo harán los falsos ministros apóstatas, ¿ah? Que vuelve y repite, cuya herida mortal fue sanada. Mire, a Yahshua lo atravesaron con una lanza allá en el madero. Y el soldado romano que atravesó allá a Yahshua con una lanza, ese soldado romano se llamaba San Longinos, para la gente que estudia. Al antimasía lo matarán con una ¿qué? Con una espada, dice, y el falso Naví lo ¿qué? Lo resucitará. Y en Revelaciones 13:15, mire lo que dice, que se le permitió infundir aliento a la imagen de la ¿qué? De la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la ¿qué? A todo aquel que no la adorase. Miren, aquí no está hablando de ningún aliento de ¿qué? De vida que va a entrar en esa ¿qué? En esa imagen, porque sería una estatua ¿qué? Viviente. Mire, ahí la escritura lo que quiere decir es lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan que la estatua de Nabucodonosor era muda? Pero la bestia, la imagen de la bestia ¿qué? Hablará. ¿Por qué? Porque entrará un demonio en esa imagen de esa bestia, dice, para hacer matar a todo aquel que no la adore o no se postre ante ella, sea judío o no sea judío. Mire, este pasaje se le tira a usted por el piso el cuentico de que la imagen habló y que marquen y sellen. No, eso es una gran mentira del diablo. Mire, desde el verso 16 al 18 y ahí mismo de Revelaciones 13, el verso 16 al 18, eso no existe en la escritura hebrea. Eso fue un injerto ahí que metieron ahí para meter su ¿qué? Para meter su herejía. Porque ¿por qué no dijo ahí mismo en el verso 15 que la estatua dijo que los marcara, que le pusieran el microchip, que le pusieran una ¿qué? Que le pusieran una vacuna? ¿Por qué no dijo eso ahí en el mismo ¿qué? Verso 15. Porque dice que la imagen hablará y dice que ella hablará es para hacer matar a todo aquel que no ¿qué? Que no adore esa ¿qué? Esa imagen. ¿Ah? ¿Por qué no dice eso ahí? Dice por la sencilla razón de que eso es una gran mentira desde el verso 13 al 18, del verso 16 al 18. Ya que nosotros vimos desde el antiguo pacto en el libro de Daniel que la imagen o la estatua de Nabucodonosor y la imagen de Zeus que estableció el señor Antioquio Epifanes allá en Jerusalén, ninguna de estas imágenes habló nunca acerca ni de ninguna marca, ni de ningún sello, ni de ningún dinero plástico, ni de ninguna ¿qué? Ni de ninguna vacuna. La señal de la bestia ya la estableció el señor Flavio Valerio Constantino, que la señal de la bestia es que todo el mundo en el día domingo se postre ante su ¿qué? Ante su imagen. Porque el día domingo en el cristianismo y en el catolicismo se le llama el día del Señor. Y la palabra Señor de su idioma griego kurios significa Baal. ¿Y quién es que hace adorar a través de ese título Baal? Pues el mismo Hasatán, lea Oseas 2:16. Mire, y esto que le estoy diciendo se lo reconfirma el mismo Malá en el libro de Revelaciones 14:9. Mire, que ahí le voy a mostrar unos venenos. Se lo va a leer del 9 al 11 y le voy a mostrar los venenos que son el verso 11 y una parte del verso 9. Mire lo que dice. Y el tercer Malá dice, lo siguió a gran voz diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, mire lo que dice, verso 10, él también beberá del vino de la ira de Yahweh, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ¿qué? De su ira. Mire, así dice la escritura hebrea. Pero si usted se pone a leer la falserita, en la falserita dice lo siguiente, mire el injerto que metieron.
Le voy a leer tal cual como está escrito en la falserita. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Ve la mentira del diablo? Y dice, también beberá el vino de la ira de Yahweh, dice, y será atormentado con fuego y qué, y azufre, delante de los ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Miren, les repito, en la escritura hebrea dice que el Malá clama a gran voz que si alguno adora a la bestia y a su imagen, dice que si alguno hace esto, dice que se hace partícipe de la ira de ¿quién? De Yahweh. Así dice la escritura hebrea. Ahora, ¿por qué ellos introdujeron esos injertos que marcas que el infierno, que atormentado, que de noche? Mire, le voy a decir algo. Primeramente ellos injertaron esos versos ahí para acolitar su herejía, ya que como lo explicamos en el tema del infierno, primeramente no existe ningún lugar de tormento, ni aún para el mismo diablo, por la sencilla razón de que Yahweh no es ningún ¿qué? Pirómano. Si Yahweh aborrece la incineración y condena a todo aquel que la practica, es por la sencilla razón de que Él no atormenta ni quema absolutamente vivo a quién, a nadie. Miren, váyase al libro de Jeremías, mal traducido por Jeremías, capítulo 7, verso 31. Que si no estoy mal, usted se encontrará con lo siguiente, que tiene un título que dice el castigo de la rebelión de quién, de Yahudá, los cuales se quitaron el nombre de Yahweh y pusieron en su lugar la palabra Yehudá. Entonces mira lo que dice, que y han edificado, dice, los lugares altos, los lugares de idolatría de Tofé, que se encuentran en el valle del hijo de Hinnom. Mire, este valle se encuentra actualmente en el sur de Jerusalén y existe actualmente. Y este lugar se usaba como un basurero y como un lugar de idolatría, no solamente para adorar ídolos, o sea, demonios, sino que para sacrificar literalmente a sus hijos e hijas en el fuego literalmente. Y esto era una costumbre totalmente ¿qué? Prohibida por la misma ¿qué? Por la misma escritura. Mire, vámonos al libro de Levíticos, capítulo 18, mire, versículo 21. Váyase usted conmigo al libro de Levíticos, capítulo 18, verso 21. Mire lo que dice. Dice así, dice, y es Yahweh amonestando a la nación de Israel por medio de Moshe, hablándole acerca de los actos de inmoralidad prohibidos. Y uno de ellos dice Yahweh, dice, y no deis a tu hijo para ofrecerlo por fuego ¿a quién? A Moló. Pues bien, ¿quién era Moló? Mire, los cananeos, ellos sacrificaban sus niños a sus dioses, o sea, a sus demonios, como parte de sus ceremonias religiosas. Esta era una costumbre detestable que estaba estrictamente prohibida ¿por quién? Por el mismo Yahweh. Entonces, cuando dice que ofrecían sus hijos a Moló, Moló es un título con el cual Hasatán se hace adorar a través de ¿quién? De él. Y Yahweh le sigue diciendo, dice, no contaminéis así el nombre de tu ¿qué? De tu Elohim, yo Yahweh. Mire, ¿qué es lo que quiere decir Yahweh ahí? Que cuando una persona practicaba la incineración de los cuerpos, estaba contaminando el nombre de ¿quién? De Yahweh, mire. Y mire lo que dice ahí mismo en Levíticos capítulo 20, verso 2 al 5. Mire lo que dice. Yahweh diciéndole a Moshe, mire, dice, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón, fuera el que sea, de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moló, oiga, que incinere alguno de sus hijos en honor a Hasatán, dice, de seguro morirá tal persona. Y el pueblo de la tierra de la nación de Israel, dice, lo apedreará. Y yo Yahweh pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, dice, por cuanto dio de sus hijos a quién, a Moló, a Hasatán, dice,
contaminando mi lugar K2 y profanando mi nombre K2. Pero si el pueblo de la nación de Israel se hace loco, cierra sus ojos respecto de aquella persona que hizo eso, que hubiera alguno de sus hijos lo hubiera incinerado a Hasatán, a Moló, y ellos no lo mataren, entonces dice Yahweh, yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra toda su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaren en pos de él, prostituyéndose, ¿quién? Con Moló. Mire, ¿con el mismo qué? Con el mismo Hasatán. Mire, eso lo aprendió la tribu de Judá por medio de la nación de Israel. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, que era una costumbre totalmente prohibida, no solo por Yahweh, sino por la misma escritura. Porque en ese lugar, en ese valle de Hinnom, del hijo de Hinnom, en ese lugar se cometieron los peores pecados de la historia judía. Y este lugar literal, llamado el Valle del Hijo de Hinnom, los traductores católicos cristianos lo tradujeron por la palabra ¿qué? Infierno. En este lugar, aquí en el Valle del Hijo de Hinnom, aquí se llevará el gran juicio de Yahshua. No solo sobre los líderes apóstatas, sino sobre todas las personas que nunca lo quisieron aceptar a él como su Adón y ¿qué? Como su Adón y Salvador. ¿Ah? Mire, mire lo que dice, sigue diciendo, vámonos al del libro de Jeremías. Estamos en Jeremías capítulo 7, 31, ¿no? Mira lo que sigue diciendo, dice, para quemar, dice, literalmente en el fuego a sus hijos, ¿en ese qué? En ese basurero. En el Valle del Hijo de Hinnom, la tribu de Judá incineraba a sus hijos y sus hijas en honor a ¿quién? A Moló, al mismo Hasatán. Y dice Yahweh, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Escuche, la incineración no está en el corazón de Yahweh. Yahweh dice que él no incinera a nadie si Hasatán y los falsos líderes religiosos dicen que sí. Yahweh dice que no existe ningún lugar de tormento ni ningún infierno y ellos por contradecir a Yahweh, a Yahshua y su escritura dicen que sí existe. Mire, váyase ahí mismo en Jeremías capítulo 32, verso 30, verso 34 y 35. Miren, en el verso 30 usted se va a encontrar con lo siguiente. Vea lo que dice el verso 30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde ¿qué? Desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus ¿qué? De sus manos. Dice Yahweh en el verso 30 de Jeremías 32, 30. Ahora mire lo que dice el verso 34 y 35. Dice, antes pusieron sus abominaciones en la casa, escuche, en la cual es invocado de mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, a Curios, al Señor, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijas y sus hijos a Moló, lo cual no les mandé ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación, dice, para hacer pecar ¿a quién? A Judá. Ah, miren, que esto es claro, la escritura es clara, ella misma le da su interpretación. Mire lo que dice Yahweh, miren. Primeramente, él dice que no les mandó que incineraran a nadie. Segundo, dice que no le vino al pensamiento que se hiciese esta abominación. Y con esa abominación hicieron pecar ¿a quién? A Judá. Mire, el tema de la incineración de los cuerpos la aprendió la nación de Israel cuando fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor. La tribu de Israel, cuando estaban cautivos en Babilonia, ellos aprendieron este rito que era en honor ¿a quién? Al dios Tamuz. Y era un culto que se le rendía ¿a quién? A Tamuz. Pues mire, ¿qué le quiero decir con esto?
que la nación de Israel en Babilonia desechó el calendario lunar solar establecido por Yahweh, y ellos cambiaron el calendario lunar solar de Yahweh, lo establecieron por el calendario persa babilónico. Y ellos, cuando se volvieron 70 años después a la nación de Israel, introdujeron ese calendario totalmente pagano, porque es un calendario que lleva en sí los nombres de los ídolos, o sea, de los demonios babilónicos. Porque si usted se va al libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 14, y si usted mira el calendario hebreo en el cuarto mes del calendario hebreo, dice que el cuarto mes del calendario hebreo dice que se llama Tamuz. ¿En honor a quién? Al dios de Babilonia llamado Tamuz. Por eso en Ezequiel capítulo 8, verso 14, las mujeres de estos falsos cojenes, ellas sacrificaban a sus hijos en el fuego en honor a quién? A Tamuz, un dios babilónico. Entonces, tanto la nación de Israel le enseñó esta doctrina y estas herejías a la tribu de ¿qué? De Judá, y los contaminó. Y la tribu de Judá aprendió estas nuevas ¿qué? Doctrinas totalmente ¿qué? Satánicas. Mire, por eso le estoy diciendo, usted no le coma cuento a ningún falso líder religioso, así se haga llamar judío, llámese como se llame, porque con el calendario que ellos están adivinando la fecha de su Yeshua, es un calendario que es totalmente ¿qué? Babilónico, porque el calendario lunar solar de Yahweh se perdió, ya no existe. Lo mismo que los cojenes y los levitas, eso ya no existe. Solamente Yahshua, cuando él vuelva a ponerle fin a la bestia, él volverá a restablecer todas las cosas desde el principio. Así que no se dejen comer cuentos. Mire que ya viene, ya por ahí salió otro mentiroso, que el rapto de la iglesia es después de la gran tribulación. Oiga, ese sí está más perdido que el diablo, por no decirlo mejor. Mire, si con estos dos pasajes y el tema del infierno a usted no le queda claro este tema, ahí sí ya el problema es suyo y no mío. Porque usted ya no le quiere creer ni a Yahweh, ni a Yahshua, ni aún a la misma a la misma escritura. La misma escritura le está diciendo a usted que no existe ningún lugar de tormento, y usted se le está dejando comer el cuento al diablo a través de estos falsos líderes religiosos que lo único que hacen es contradecir ¿a quién? A Yahweh, a Yahshua y aún al amado Roy Jacobes, y aún la misma escritura hebrea. Fue en las Biblias falsas valeras que injertaron el famoso temita de la marca de la bestia y el número de la bestia. Fue en las falseritas donde injertaron la gran mentira del infierno y la gran mentira del rapto. Porque este tema acerca del infierno entre los judíos que adoran a Yahshua, ese tema está claro que no existe ese lugar y que no existe ningún rapto y que no existe ninguna marca. Mire, todas las naciones serán reunidas en Jerusalén, en el gran lagar de la ira de ¿quién? De Yahweh. Y ese lugar queda en Jerusalén, en la nación de Israel. Mire, léaselo en Joel 3:2. Y que será el mismo Yahshua quien los va a juzgar, y será el mismo Yahshua quien los va a destruir. Ni Yahweh ni Yahshua atormentan absolutamente a nadie. Ellos simplemente a sus enemigos, ¿qué hacen? Pues los destruyen. La marca de la bestia, como le venimos estudiando, ya se sabe que es un símbolo de la desobediencia y de la rebelión personal contra Yahweh y contra lo establecido por él. Y es una señal no obligatoria, sino es voluntaria. Mire, si existiera la famosa marca que ni el Naví Daniel, ni Yahweh, ni Yahshua, ni sus discípulos, ni el mismo Shaul, ni aún sus mismos emperadores, ellos jamás hablaron de ella. Y si existiera, cosa que no es así, mire, esto sería una gran contradicción escritural. Porque si usted está escuchando y está leyendo bien lo que le estoy diciendo, mire, los que se postrarán ante la imagen de la bestia, ellos lo harán voluntariamente en honor ¿a quién? A la bestia, y no lo harán ¿qué? Obligatoriamente. Y ellos mismos se postrarán ante ella por amor a la bestia.
Los que serán obligados a postrarse ante la imagen de la bestia, a estos es que la bestia que matará. Porque estas personas ahí creerán en Yahshua. Como lo vimos en el libro de Revelaciones 3 y capítulo 13, versos 3 y 4. Mire, léaselo nuevamente. ¿Para qué la bestia los va a marcar si son de él y lo aman a él? Mire, qué bobada. La bestia matará a todos aquellos que aborrecen la idolatría y no la practican. La bestia no va a matar a los que aman la idolatría y a él, no, a ellos no. Mire, váyase al libro de Daniel capítulo 11, versículo 32 y versículo 39. Mire lo que dice el libro de Daniel capítulo 11, versículo 32. Mire, dice, es para referirse al antimasía. Mire, dice, con lisonjas el antimasía seducirá a los violadores del pacto. ¿A quiénes? A los falsos líderes religiosos. Dice, mas el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. Mire, cuando dice esforzarse y actuarse es lo siguiente. O se hace mochar la cabeza o comienza a correr. ¿Comienza a qué? Comienza a huir. Y en el del verso 37, leámoslo hasta el verso 39. Mire, Daniel 11, 37 al 39. Dice, el Elohim de sus padres, dice, no le hará caso. Mire, aquí le está diciendo de antemano de dónde es la bestia, el origen de la bestia. Aquí está aclarando el Rey Jacodes que él será israelita. Nacerá en Israel, pero crecerá en las naciones. O sea que será un judío, ¿qué? Pagano. De este es el antimasías, y ese desciende de la descendencia del rey David. De una descendencia que caída, mientras que Yahshua no podía descender de ninguna descendencia que humana caída, ya que el padre de Yahshua era que era perfecto, o sea, el mismo Ruach HaKodesh. Léaselo en Mateo 1:20. El padre de Yahshua era el Ruach HaKodesh. El padre del antimasías será descendencia del rey David. Mire, y mire lo que sigue diciendo, dice, del Elohim de sus padres no hará caso, no lo honrará ni no lo aceptará. Dice, ni del amor de las mujeres, o sea, el antimasías será un tremendo homosexual. Dice, ni respetará a juez alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice, mas honrará en su lugar, dice, aquí se le cabe la palabra Dios, al Dios de la fortaleza, o sea, al mismo Hasatán, Dios que sus padres no conocieron. Oiga, lo honrará la antimasía con oro y plata y con piedras preciosas para referirse a la nación de Israel. Y cosas de gran precio. Y mire lo que dice el verso 39. Dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la ¿qué? Y por precio la antimasía repartirá la tierra. Mire, una falsa imitación de Yahshua repartiendo la tierra de Canaán, simbolizado en Moshe y en Josué. Entonces, mire, ¿qué es lo que le quiero decir? Que las personas, mire, aún estos pasajes se le tira a usted por el famoso piso, la herejía de la marca. Porque él está diciendo ahí que él con honores, él seducirá, y ahí no está diciendo que marcará a nadie, absolutamente nadie, sino que él, ¿qué? Él, en pocas palabras, mire, él le hará regalos, le dará dinero a aquellas personas que lo reconozcan como su ¿qué? Como su Masías, como su Mesías, porque ahí se le cabe la palabra Mesías, no Masía. Y las personas, por no estudiar las escrituras, se deja meter semejante herejía como ¿qué? Como una doctrina. La bestia no va a marcar a ninguno que se postre ante ella. La bestia va a veces a matar a todo aquel que no se postra ante ¿quién? Ante ella. Ahora mire a los que va a decapitar la bestia allí mismo en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 1. Mire lo que dice. Porque en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice, y será tiempo de angustia, o sea, de gran tribulación,
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todas las personas que se hallen escritos en el libro de ¿quién? De la vida. Dice ahí, ¿a quiénes va a decapitar la bestia? A todos aquellos que se encuentran escritos en el libro de la vida. ¿Ah? La bestia va a decapitar a los que creen en Yahshua. Y mire, y usted está ahí, está viendo que por ninguna parte se habla de ningún rato, ni de marca, ni mucho menos de qué, de ningún lugar de tormento. Léase ahí mismo en Revelaciones 12:2, mire qué dice. Ahí está hablando primeramente de la resurrección de los muertos. Dice que los que duermen en el polvo serán despertados, dice, unos para vida eterna y otros para qué, para confusión, vergüenza y destrucción. Mire, y destrucción. Ahí no le está hablando de que será atormentado ni será quemado. Mire, lo invito a que se escuche la gran mentira del infierno y de dónde salió toda esta herejía, que como siempre se sabe que el temita del rapto salió de un chileno llamado Manuel Lacunza y Francisco Rivera, y el temita del infierno salió de una obra de teatro de los griegos llamado la obra de Dante, los cuales el catolicismo adoptaron como ¿qué? Como doctrina. Mire, váyase ahora al libro de Revelaciones capítulo 19, versículo 17. Que mire, que versa de la siguiente forma, y vamos a explicar esos versos. Mire lo que dice. Y vi a un malá que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, dice, venid y congregaos a la gran cena de ¿quién? Ahí dice que a la gran cena de Yahweh. Dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes y carne de todos los libres, esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hasta ahí leámoslo, porque de ahí para abajo, ahí tiene eso mucho veneno que explicar. Mire, Johanán dice que él vio un malá que estaba en el pie del sol, clamando a gran voz a todas las aves que vuelan del cielo, que ya se sabe que son los ángeles demonios, ángeles caídos que se encuentran en el segundo cielo, que van a ser reunidos para que ellos mismos destruyan a sus adoradores. Los mismos ángeles que adoran ellos, caídos de los signos del zodiaco, se les va a dar la orden que vengan a ¿qué? A masacrar a sus adoradores. Mire cómo le paga el diablo al que más le sirve. Por eso está diciendo, venid congregados a la gran cena de Yahweh. Eso no es ninguna cena, eso se llama la gran masacre de Yahweh. ¿Y a quiénes va a masacrar Yahweh por medio de sus mismos dioses? Mire, a los reyes que se le unieron y se postraron ante la imagen de la bestia y la adoraron. O sea, los presidentes. Mire, los reyes siguen los capitanes, o sea, los generales de las fuerzas militares que estarán al servicio de la bestia, persiguiendo y matando a todo aquel que no está de acuerdo con la ¿qué? Con la bestia. La bestia será tremendo dictador. ¿Ah? Estos matarán millones de gente inocente. Tercero, dice carne de fuerte, o sea, para referirse a los líderes religiosos apóstatas. Carne de caballos, mire, que son gente que nunca les gustó la paz, sino que les gustó la ¿qué? La guerra, porque el caballo simboliza a la gente que nunca le gusta la paz, sino que ellos les encanta y se benefician con la ¿qué? Con la guerra. Y dice, y sus jinetes, o sea, sus líderes religiosos y todos los libres. Mire, ¿qué libre va a ser la gente sin Yahshua? Y todos los esclavos, ¿esclavos de qué? De X o Y pecado o de vicio. Mire, la religión esclaviza.
En la religión ahí no hay libertad. Mire, Yahshua lo dijo que la libertad estaba ¿dónde? En el amado Ruach HaKodesh. ¿Y a quiénes seguirán destruyendo estos ángeles, estos demonios? Dice, a grandes y pequeños, pequeños estratos y grandes ¿qué? Estratos, ya que toda esa gente representan a todos los que se unirán a la bestia y se le rebelarán ¿contra quién? Contra Yahweh. Y entre comillas, dice que se unen dice para derrotar a Yahshua, como lo dice el verso 19, que eso se llama la gran masacre, no batalla. Porque de antemano se sabe quién los va a masacrar. El mismo Yahshua. Mire, Yahshua le dio en la cabeza al papá de la bestia, al mismo Hasatán. Desde Génesis 1:1 al 5, de ahí le estaba dando de anticipación la victoria sobre la luz que es Yahshua, sobre Hasatán, que son las ¿qué? Son las tinieblas. Y aquí de antemano ya le está hablando de lo que va a hacer Yahshua con el hijo de la bestia, pues a masacrarlo. Y esta gran masacre se llevará a cabo en la montaña de Megiddo. Mire, usted lo encuentra en Revelaciones 16:16. Todos estos apóstatas con las naciones apóstatas serán reunidas en esa nación. Y ahí se llevará a cabo el fin de la ¿qué? De la gran tribulación. Porque la bestia y todas las naciones paganas que se juntarán a favor de la bestia, contra Yahshua, dice que entre comillas, según ellos, para hacer guerra contra Yahweh y Yahshua y contra los ángeles, y destruir según ellos a Yahshua. Miren, el diablo sí es bien atrevido. Mire, de antemano, vuelvo y le aclaro, mire, entre comillas, ellos es que le van a pelear con Yahshua. Y entre comillas, ellos mismos saben que los van a ¿qué? Que los van a masacrar. Ahora mire, veamos el juicio contra toda la humanidad apóstata en el libro de Revelaciones capítulo 16, verso 18 al 21. Que le repito, mire, que como el libro de Revelaciones está escrito desordenadamente, no está escrito ordenadamente, la respuesta del capítulo 19 se encuentra en el capítulo 16. Por eso pídale al Ruach HaKodesh que le dé entendimiento y sabiduría y él le va a explicar estas cosas. Mire, ¿cómo interpretarán entonces estos falsos líderes religiosos este libro aquí de Revelaciones 16, del verso 18 al 21? Que mire que eso tiene unas explicaciones espiritual y no está hablando ahí absolutamente de literal, absolutamente nada, sino que todo es una enseñanza. Acuérdese que es Yohanan el que escribió Revelaciones y se las envió ¿a quiénes? A los discípulos ¿de quién? De Yahshua. Revelaciones está hablando de simbólicamente. Yohanan, el judío hebreo, está hablando simbólicamente. Mientras que el cura católico Juan, clonando Revelaciones, ese sí está hablando literalmente. Entonces, usted verá con cuál de las dos interpretaciones se queda, con la simbólica o con la literal. Ese ya es problema suyo. Mira lo que dice el libro de Revelaciones 16:18. Dice así, que entonces hubo relámpagos. Mire, le aclaro de una vez, ¿a quiénes se le llama relámpagos en las escrituras? Mire, si usted se va al libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 14, usted se va a encontrar con lo siguiente, que dice que los 4 seres vivientes se movían se corrían, iban y volvían a semejante de ¿quiénes? De relámpagos. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 10, verso 20, ahí le explica que los seres vivientes que corrían y volvían a semejanza de relámpagos eran ¿quiénes? Eran querubines. Que si el Creador lo permite, cuando demos la enseñanza de Ezequiel, capítulo 1, verso 1 al 28, ahí usted le va a quedar claro esta enseñanza y va a aprender el verdadero significado del libro de Ezequiel, que usted jamás en su vida lo ha escuchado ni lo escuchará. Que si Yahweh no lo permite, se los voy a compartir. Usted jamás va a escuchar esa revelación de ese libro, jamás de los jamales, jamás de los jamases.
Llevo 20 años y nunca me había escuchado ni siquiera la interpretación de un solo versículo. Porque como le digo, lo iban cogiendo esos libros que literalmente. Mire, los relámpagos, dice la escritura que eran ¿qué? Eran querubines. Y acuérdese que ahí están ¿qué? En la gran tribulación. Y dice, y hubo relámpagos y voces. ¿Quiénes son esas voces? Mire, la respuesta usted la encuentra en Revelaciones 14, 6 al 9. Pues las voces son los malá que desde el mismo cielo están en contra, contradiciendo el gobierno de la bestia. Léaselo ahí mismo en Revelaciones capítulo 14, versos 6 al 9. Mire, la misma escritura le da su correcta ¿qué? Interpretación. Y esto no es que, ay, que usted es súper espiritual, no, no sea mentiroso. Es porque el Rey Jacob ha tenido misericordia de nosotros y nos ha enseñado la verdadera interpretación de la escritura, que ella a sí misma se contesta. Y mire lo que dice, y mire lo que dice, Revelaciones 16, 18. Y hubo relámpagos y voces, dice, y truenos. Mire, ¿qué simbolizan truenos en la escritura? Los truenos son un símbolo que anuncia la ¿qué? La lluvia literal. Cuando truena inmediatamente es un símbolo de la lluvia ¿qué? Literal. Pero aquí en Revelaciones los truenos están anunciando es que se viene el juicio de Yahweh sobre el ministerio de la bestia y sobre todos aquellos que adoran la ¿qué? La bestia. Miren, continuemos. Dice, y hubo, verso 18, sí, verso 18 dice, y hubo un gran temblor ¿de qué? De tierra. Mire, téngalo presente ahí. O sea, dice que hubo un gran ¿qué? Un gran temblor de tierra, un gran estruendo. ¿Dónde? Dice, en la tierra, o sea, en la nación de Israel. Miren, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 y verso 6, dice ahí la escritura que cuando el Rey Jacob vino sobre los discípulos de Yahshua, dice que hubo un ¿qué? Un gran estruendo, un gran temblor, que ese temblor, ese estruendo, verso 6, dice que juntó a toda la ¿qué? La nación de Israel. ¿Qué es lo que le quiere decir el Rey Jacob? Mire, cuando dice que hubo un gran temblor tan grande en la tierra, o sea que en el último tiempo de la gran tribulación, habrá un gran avivamiento, una gran manifestación visible que va a venir desde el mismo cielo a la nación de Israel en la gran tribulación. O sea, en esa gran tribulación habrá un gran avivamiento espiritual tan grande, dice que la cual no hubo ni lo habrá en la nación de ¿qué? Ni lo habrá en la nación de Israel, desde que los falsos líderes religiosos han estado ejerciendo control sobre la nación de Israel. Y mire lo que dice el verso 19, mire lo que dice. Mire, y este acontecimiento viene de parte de ¿quién? De Yahweh. Mira lo que dice el verso 19, dice, y a causa de ese gran terremoto, de ese gran temblor, o sea, de ese gran avivamiento espiritual que se llevará a cabo en la nación de Israel en los últimos días, o sea, en la gran tribulación, dice que la gran ciudad, que ya vimos que es Jerusalén, dice que se dividirá en 3 partes a causa de ese gran ¿qué? De ese gran temblor, que Yahweh va a enviar durante el ministerio de la ¿qué? De la bestia. Y la gran ciudad, la Jerusalén actual, dice que se dividirá en 3 ¿qué? En 3 partes, o sea, en 3 grupos a causa de ese gran avivamiento. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, que muchas personas se apartarán de la gran ramera y se saldrán de ese sistema que ellos mismos saben que ha sido un sistema ¿qué? Corrupto y sanguinario. Y ellos lo harán por medio de los relámpagos y por causa de las voces y por causa de los truenos, que son los que anuncian, le repito, ya no la lluvia de Yahweh, sino la gran ira de Yahweh. ¿Ah? En el libro de Revelaciones 16, 19 dice que la gran Jerusalén, la actual, dice la gran ciudad, dice que vendrá en memoria de Yahweh por todo lo malo que ha hecho ¿quién? Ella. Y en Revelaciones 16, 20 dice que toda isla huyó. Mire, párese ahí. Y los montes no fueron hallados. Párese ahí un momentico, miren. Busque la palabra isla en un diccionario y se encontrará con lo siguiente.
que lo secular, el Ray Jacob le quiere revelar algo. Miren, si usted se va a la palabra isla, isla es un pequeño grupo de tierra sentado sobre ¿qué? Sobre el mar. Isla o isla se le llama un pequeño grupo, o sea, una secta religiosa que ejerce dominio sobre ¿quién? Sobre el mar. Pues bien, mire, ante la ira de Yahweh, dice que estas islas, ¿qué? Se acabarán. O sea, estas sectas serán, ¿qué? Serán destruidas. Y los montes, que ya sabemos que la palabra montes es para referirse a ¿quiénes? A los reyes paganos de la nación de Israel. Según Revelaciones 17, versos 9 y 10, léaselo. Dice que estos reyes paganos ya no existirán más. Se acabarán los dictadores, los gobernadores, los caciques, porque estos serán destruidos, ¿por qué? Por paganos. ¿Y por quién? Por el mismo Yahshua. Ahora, vámonos al verso 21, Revelaciones 16, 21, dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, dice, y los hombres blasfemaron contra Yahweh por la plaga de granizo, porque su plaga fue ¿qué? Fue grande ¿en qué? En gran manera. Mire, vámonos al libro de Éxodo, capítulo 9, verso 9, de capítulo 9, verso 13 al 35. Mire, mis amados y mis amadas, para no extenderme porque me pasaría del tiempo, pero si usted gusta, léaselo del capítulo 9, el verso 13 al 35, y yo le doy la esencia, la revelación, y usted de ahí se va a pegar para usted entender ese libro mucho mejor todavía. Mire lo que dice, tiene un título que dice que la plaga de ¿qué? La plaga de granizo. Yo le leo el verso 15, mire. Porque ahora, se lo va a leer, dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Yahweh el Elohim de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tu siervo y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Verso 15. Porque ahora yo, dice, extenderé mi mano. Le aclaro esto. La mano de Yahweh es el mismo Ruach HaKodesh, segunda de Reyes 3:15. O sea que el mismo Ruach HaKodesh fue el que destruyó a los enemigos de Yahweh y de Yahshua. ¿A los mismos qué? A los egipcios. Verso 15. Porque ahora yo extenderé mi mano, dice, para herirte a ti y a tu pueblo ¿de qué? De plaga, y serás quitado de la ¿qué? Mire, serás quitado de la tierra. Mire, Faraón merecía haberse quitado desde el capítulo 5 y el versículo 2. ¿Usted sabía que ahí en ese verso, capítulo 5 de Éxodo 5:2, hay una gran revelación? Que esto es lo que le pasa a los falsos líderes religiosos. Mire lo que dice el soberbio de Faraón. ¿Qué es lo que se dicen los líderes religiosos? Mire, dice, Faraón respondió, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz? Escuche. Faraón dice que quién es Yahweh. Él dice que no lo conoce. Y lo peor dice, para que yo oiga su voz, que ya sabemos que la voz de Yahweh es el mismo Ruach HaKodesh. Y mire lo que dice, y para que deje ir a quién, a Israel. Y mire lo que dice, yo no conozco a Yahweh ni tampoco dejaré ir a quién, dejaré ir a Israel. ¿Usted está escuchando lo que le estoy diciendo? Por eso es que le dice Yahweh en el verso 16 de Éxodo 9:16, que dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, mi ira, y para que mi nombre sea anunciado en toda la ¿qué? En toda la tierra. Y si usted sigue leyendo allí, este tipo en vez de arrepentirse, él se ensorbece más contra ¿quién? Contra Yahweh. Entonces mire lo que dice desde el versículo, le voy a leer el verso 26, como le digo, por el tiempo, mis amados y mis amadas. Mire, el verso 26, la esencia de la enseñanza para que usted la coja. Mire lo que dice. El verso 26 dice, y aquel granizo que cayó de parte de Yahweh, dice, hirió en toda la tierra de Egipto y todo lo que estaba en el campo, así como bestias,
así como hombres, como bestias, así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y mire, y desgajó todos los árboles del país. Verso 26, solamente la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo ¿qué? No hubo granizo. Mire, aquí hay dos cosas, y se lo voy a explicar. Sobre el gobierno de Faraón, ¿qué cayó? Granizo con ¿qué? Con fuego, o sea, que simbolizaba la ira de ¿quién? De Yahweh. ¿Su juicio sobre quién? Sobre Faraón y su ¿qué? Y sus siervos. Ahí cayeron fue granizo, o sea, cayeron piedras ardientes. Que usted ya sabe que la palabra piedra es para referirse a personas endurecidas hacia ¿quién? Hacia Yahweh y hacia lo establecido por Yahweh. Ya sabemos esa parte. Y mire, piedras se le llaman también piedras preciosas a la nación de Israel cuando estaban en el poder del gran sumo Cohen Agadol, Aarón, simbolizado en ¿quién? En Yahshua. Como también piedras ardientes se le llaman a los cojenes de Yahweh, a los malás de Yahweh. A los ángeles que ellos no tienen ¿qué? Sentimientos. Los ángeles y Yahweh les da la orden de matar niños, bebés, mujeres, ellos van y los matan por la sencilla razón de que ellos no ¿qué? Ellos no tienen sentimientos. Entonces, sobre lo que cayó sobre Egipto, fueron los ángeles, dice que ángeles piedras ardientes, o sea, que fueron los instrumentos que utilizó Yahweh para destruir ¿a quién? A Egipto. Y todo aquel que no se guardó ¿en qué? En su casa. Y por eso dice en Éxodo 9:26 que mientras caía el juicio sobre los egipcios, dice que Yahweh guardaba ¿a quiénes? A los que creían ¿en quién? En Yahweh. Le repito, las piedras ardientes que cayeron del Chamayín eran los ángeles de Yahweh destruyendo a los enemigos de Yahweh. Por eso se les llama piedras ardientes, que son personas usadas por el mismo Yahweh para destruir a sus ¿qué? A sus enemigos. Y este tema le va a quedar claro en el libro de Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 28. Y ya aquí en Revelaciones 16:21, aquí ya dice que caerán ya no piedras ardientes, sino que ya caerán los malás de Yahweh sobre los hombres que adoran a la bestia y la imagen de la bestia, o sea, sobre los líderes religiosos de la nación de Israel. Y a esto les caerá no con fuego, sino les caerán es con ¿qué? Con plagas, con enfermedades incurables. Y dice que a causa de la plaga que trae el granizo, dice que ellos blasfemarán ¿contra quién? Contra Yahweh. Por la plaga del granizo que les trajeron las piedras que les caerán del mismo ¿qué? Del mismo Chamayín. Porque dice que porque su plaga, o sea, su ira, su castigo, fue sobremaneramente ¿qué? Grande. Y le repito, así como Yahweh llama piedras preciosas, o sea, piedras, un ejemplo, Yahweh llama piedras a un ser inerte, a un ser sin vida, o sea, a un ser sin quién, sin Yahshua. Así llama Yahweh a la nación de Israel, que se convirtieron después de piedras preciosas, se convirtieron en piedras ¿qué? Inertes, en seres sin ¿qué? Sin vida, sin sentimientos. Asimismo Yahweh le llama piedras ardientes a sus malás que están dispuestos a ejecutar sus ¿qué? Están dispuestos a ejecutar sus órdenes. Ahí usted tiene en el 16 verso 21 los malás de Yahweh destruyendo a los adoradores de la ¿qué? A los adoradores de la bestia. Y Yahshua, después de la gran tribulación, reinará y juzgará a todos los que no creyeron en quién, en él. Y él los reunirá, le repito, en el valle de Josafá, Joel 3:2. Que le aclaro que él que los va a juzgar y los va a destruir será el mismo Yahshua, no Yahweh. Ya que Yahweh no va a juzgar absolutamente a nadie porque él todo el juicio se lo dio a quién, a Yahshua. Léaselo en el Salmo 110, en el título. Dice que Yahweh le da poder a su ¿qué? A su rey, o sea, a Yahshua. Y en el Salmo 110, en el verso 6, ahí tiene que, mire lo que hará Yahshua.
los juzgará a las naciones, dice, las llenará de cadáveres a los enemigos de él, dice, y quebrantará las cabezas de las naciones. De la persona que está hablando Isaías 63, 1 al 6, 66, verso 15, es del mismo Yahshua. ¿Por qué les digo que es Yahshua y no es Yahweh? Mire, el que va a juzgar no solo a la nación de Israel, sino a todas las naciones, como lo leímos en el título de Joel 3:2, será el mismo Yahshua, por la sencilla razón de que Yahweh jamás ha salido ni saldrá de su trono, porque si Yahweh solamente se levanta de su trono con su sola presencia, él destruiría la tierra y el mundo entero. Cuando en las escrituras, mire, desde el antiguo pacto, habla de que Yahweh se le reveló a Moshe, que se le reveló a Elías, ese no era Yahweh, sino que ese era Yahweh Yahshua, que también es Yahweh ¿en qué? En deidad. Al que vio Moshe y al que vio Elías era el mismo Yahshua, jamás era quien, Yahweh el Padre. Mire, este tema entre los judíos y que estudian la escritura está claro. Y esto se lo aclara el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 25, desde el 15 al 33, léaselo. Mire, más claro no puede ser. Y se lo confirma el libro de Revelaciones 19:15. Que leamos Revelaciones 19:15, yo le explico una cosa. Mire, le quiero aclarar algo ahí. Primeramente, el libro de Revelaciones, capítulo 19, desde el versículo 11 al 15, tiene un título que dice El jinete del caballo blanco, que es el mismo Yahshua, que es el que viene a ponerle fin al gobierno de ¿quién? De la bestia. Y mire que ahí dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro, y él es el que pisa, mire, él es el que pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Yahweh el Todopoderoso. Se está refiriendo al mismo ¿quién? Al mismo Yahshua. El mismo Yahshua será el que viene a ponerle fin a la bestia y inmediatamente él reunirá y juzgará a todas las naciones y él mismo las que la destruirá. Y mire, y todo el mundo tendrá que pasar por la gran tribulación. Y lo dijo el mismo Yahshua en el libro de Revelaciones 3:10. Si Yahshua, Yahweh dice en gran tribulación tendrán que pasar, por la gran tribulación tendrán que pasar. Porque el mismo Yahshua le dijo a su quejilá, dice en Revelaciones 3:10, que para probar, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la hora de prueba, o sea, la gran tribulación, que no solo vendrá sobre el mundo entero, sino sobre la nación de Israel, para probar a las personas que están en la nación de ¿qué? De Israel. Y Jeremías 37 le dice que será un tiempo de angustia para Jacob, para la nación de Israel. Mire, léase usted el libro de Oseas capítulo 5, versículo 1 al 15. Ahí tiene el castigo de la apostasía de la nación de Israel. Y la clave es el verso 15, que al final dice que en su angustia, o sea, en la gran tribulación, dice Yahweh que ellos lo me buscarán. Ahora ellos no lo hacen por la sencilla razón de que no lo necesitan. Pero como en la gran tribulación se le va la bestia encima, se le van los árabes encima y se le va a ir todo el mundo encima, entonces ellos sí comenzarán nuevamente a invocar el verdadero nombre de Yahweh y ahí se aceptarán a Yahshua. Ahí ya dejarán de ensuciarse la boca, ahí se les acabará su maledicencia, invocando a Dios, a Teus, a Zeus, a Curios, al Señor, a Adonai, a Yeshua, a Jehová, a Jesús. Eso en la gran tribulación, eso se va para la porra, porque ellos volverán nuevamente a invocar el verdadero nombre de Yahweh y ahí aceptarán al hijo de Yahweh, a Yahshua, que ya vino y ellos lo mataron. Y Yahshua guardará a los que creerán en él, no los raptará. Que como lo repito, por ahí sale un mentiroso, ese sí es más mentiroso que el diablo, le cuento. Que es que la gran tribulación es después del rato. ¿Para qué? Ay, es que, mejor dicho, es que me da una ira acá dos, que mejor me callo. Mire.
Mire, es que la gente sale con unas cosas, mis amados y mis amadas. ¿Ah? A los que creen en Jehová, en Yeshua, en Adonai, en Hachén, en Curios, a estos si no se arrepienten, el mismo Yahshua los va a masacrar. Y si no dejan de blasfemar su qué, su nombre. Mire, si esto hará Yahshua con los israelitas, ¿qué se dirá con los que no lo son? Mire, ya estudiamos la falsa doctrina de la marca y el número 66 y esto resultó otra gran mentira religiosa. ¿Ah? Si usted se está dando cuenta que la mentira es del diablo y se dando usted cuenta de que la gente le quiere meter el dedo a la boca, pero todo el mundo no se deja meter esas mentiras, ese cuento. Mire, el 666 no existe ni siquiera en la numerología de la escritura hebrea, ya que los números ahí en la Torá ellos también tienen un significado. Mire lo que simbolizan los números de la escritura hebrea, y esto no es cabala porque yo no soy cabalista. Mire, el número 1 que simboliza según la escritura, mire, unidad, Deuteronomio 6:4. El número 2 que simboliza, el número 2 simboliza comunión. Porque Yahshua dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué? Ahí él estaría, dice Yahshua. El número 3 que simboliza en la escritura, Génesis 1:26 y Juan 14:23, la deidad, los 3. ¿Ah? Porque si una persona cree en Yahweh, cree en Yahshua y cree en el Rey Jacobes, ahí están los 3. Mire, el número 4 que simboliza, Revelaciones 7:1, la humanidad, los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente, las 4 estaciones del año. El número 5 que simboliza la gracia de Yahweh, las 5 vírgenes, que aún en este tema se le tira el mito del rapto y el infierno. Léaselo usted, Mateo 25:1-2, léaselo. Y la clave es el verso 12, que ni fueron raptadas ni fueron ¿qué? Atormentadas. Mire, el número 6 que simboliza la humanidad, el día de la creación del hombre. El número 6 en la escritura simboliza la imperfección. El 6 simboliza una humanidad caída. Y el número 7 simboliza la plenitud de Yahweh, que era un símbolo de ¿quién? Del mismo Yahshua, el séptimo día. Y el número 8 es un símbolo del milenio, o sea, una nueva vida, una nueva creación a través de Yahshua por medio del Rey Jacobes. Mire, el número 9 que simbolizan los 9 regalos que le da el Rey Jacobes a la persona que él engendra, que renace de nuevo. Segunda de Corintios 12:1 en adelante, léaselo. El número 10 que simboliza, mire, los 10 mitzvot, o sea, la escritura hebrea, la Torá. El número 11 que simboliza en la escritura, juicio. Y el número 12 que simboliza, mire, las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, los 12 panes, los 12 discípulos, las 12 piedras preciosas, las 12 puertas para las 12 tribus de Israel. Mire, no existe puerta número 13. Léase el libro de Revelaciones del capítulo 21, verso 12, léaselo. Mire, y el número 13 que simboliza rebelión. Por esa razón no existe una puerta número 13, porque es rebelión. ¿Ah? Si la escritura está diciendo que las 12 puertas son para las 12 tribus de Israel, entonces ¿por cuál puerta se va a meter la iglesia católica y la iglesia cristiana? Que ellos no tienen ni pacto ni promesa ni para con Yahweh ni para con Yahshua si no lo aceptan a ellos como su Adón y Salvador. Mire, el número 24, ¿qué simboliza? Mire, los 12 patriarcas más los 12 discípulos de Yahshua, que con estos unidos suman los 24 ancianos. Mire, que estos son los que conforman los 24 ancianos y ambos son ¿qué? Judíos. Mire, el 66, ¿qué simboliza? Doble imperfección. Que a propósito, mire, la falserita o la valerita está compuesta por 66 libros. Por 66 libros. Y la escritura hebrea está compuesta por 72 libros. Por esa razón, en la falserita quitaron 6 libros que ellos le llaman libros apócrifos, que no son ningunos apócrifos, sino que cuentan la verdadera historia de la nación de Israel, cuando los persiguió Antioquío y los mató y lo que va a pasar en la gran tribulación. Por esa razón quitaron esos 6 libros de ahí, porque ese libro los desenmascara a ellos. Ahora mire,
¿qué simboliza el 72 en las escrituras? Mire, el 72 simboliza la humanidad en comunión con ¿quién? Con Yahweh a través de Yahshua por medio del Ruach HaKodesh. Porque el número 70 simbolizan las 70 palmeras, las 70 naciones. Éxodo 15:27, léaselo. Por eso, mire, el número 6 y el 13, mire que le dan los 613 mandamientos. Que eso simbolizan que a una humanidad caída en rebeldía constantemente ¿contra quién? Contra Yahweh. Mire, aquí no cabe ni siquiera el 666, eso no existe. Ni los emperadores romanos que establecieron el cristianismo como la nueva religión del Imperio Romano, ellos jamás utilizaron ese número de 66 ni para referirse a ellos mismos. Que Yahweh los continúe bendiciendo y espero que esta enseñanza les haya sido de mucha bendición. Y les pido de todo corazón que oren por mí y por las personas que el Creador ha utilizado para poder subir estos videos. Y les ruego que también oren por ellos en sus oraciones, que el Creador tenga misericordia de todos nosotros. Si el Creador nos los permite, continuamos acerca de la gran mentira del rapto. Si el Creador nos lo permite, continuamos con esta enseñanza acerca de la gran mentira del rapto. Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y muchas gracias por escucharnos. Amén. Amén.